Hola, nosotros somos el grupo 19 formado por Ingrid, Andrea, Gema, Penélope y yo que soy Alba. Y vamos a hablar sobre el libro titulado La bruja leopoldina y otras historias reales, escrito por Miguel Delibes. En primer lugar tenemos el índice donde hemos marcado todos aquellos puntos que vamos a desarrollar a lo largo del trabajo. Tenemos en primer lugar el cronotopo, el tema, las voces, los niveles lingüísticos, la estructura, la trama y los puntos de giro, la mímesis y la bibliografía. En cuanto al cronotopo, la historia se basa en un hombre, el cual es Miguel Delibes, que describe su infancia y su juventud mediante la narración de anécdotas y la expresión de los sentimientos. El primer punto dentro del cronotopo sería el tiempo. La historia se desarrolla en pasado, en torno al año 1925 hasta el año 1985, ya que la acción principal de la historia se narra a modo bibliográfico, aunque podemos remarcar que hay algunos momentos que hacen alusión a la actualidad. Referente al tiempo, también hemos observado que en la actualidad las cosas han cambiado y ya no se practican ni las mismas actividades ni de la misma forma. El segundo punto dentro del cronotopo sería el espacio. Podemos destacar que muchos de los veranos de su infancia transcurrieron en un pueblo de Cantabria, el cual es Modello Portolín, que es donde procedía su padre. Además, hemos mencionado la ciudad de Valladolid, ya que es la ciudad donde Miguel Delibes pasó la mayor parte de su tiempo y además es donde formó una familia junto a su esposa Ángeles. Por otro lado, gran parte de la historia se desarrolla en el campo, es decir, en la zona rural, donde procedía a realizar actividades en el bosque, las cuales las realizaba con su padre o cuando él ya era adulto. Estos espacios siempre son descritos por Delibes como algo positivo por su versatilidad. El tercer punto dentro del cronotopo estaría Quiroga. Lo hemos querido mencionar, aunque destacamos que Miguel Delibes no sigue el manual para ser un perfecto cuentista de Quiroga. Y a pesar de ello, pues hemos remarcado que aunque no siga este manual, Delibes ha conseguido crear una gran historia. El segundo punto dentro del trabajo sería el tema, el cual es la realización de actividades al aire libre y los sentimientos que le transmiten. El tercer punto del trabajo serían las voces, que en primer lugar anunciamos el análisis del autor. El autor, que es Miguel Delibes, trata distintos temas recurrentes en todas sus obras, como pueden ser la naturaleza, la infancia y la perspectiva del niño, la representación del paisaje castellano, es decir, el entorno rural, la caza, las labores campesinas y la actividad al aire libre. Nos muestra su amor por la naturaleza a través de muchas de sus vivencias como niños. Otros de los temas tratados en sus libros es la frustración social y el realismo social. Podemos encontrar además dos corrientes filosóficas como son el humanismo y el existencialismo. En primer lugar, el humanismo pone al hombre como centro de la obra y a partir de sus sentimientos, emociones o características se van descubriendo la trama. Por otro lugar, el existencialismo se basa su obra en la existencia del ser humano, analizando el significado de la vida, la libertad, las emociones, etc. A continuación vamos a hablar sobre el análisis del narrador. El narrador es el protagonista, por lo que está narrado en primera persona. Cuenta la historia de su vida, a modo de autobiografía. Se encuentra al mismo nivel que el resto de personajes, está dentro del texto. La focalización que dan los hechos es una combinación de lo interno y de lo externo. Y por último, cuenta su evolución como persona basándose en las experiencias que va viviendo a lo largo de su vida. A continuación hablaremos sobre el último punto de las voces, es el análisis de los personajes. En La bruja leopoldina y otras historias reales cuenta con una amplia gama de personajes que sostienen la obra y sus diálogos. Los clasificamos a grandes rasgos en dos tipos, personajes principales y personajes secundarios. Los personajes principales son redondos y se mueven por lo interno. En ellos encontramos el personaje de Miguel Delibes y de Adolfo Delibes. Adolfo Delibes es el padre de Miguel Delibes. Y como bien hemos mencionado con anterioridad, la obra está narrada autobiográficamente, por lo que cuenta la vida de Miguel Delibes. Y en ella te cuenta desde su infancia hasta su adultez, que es el presente, en el que muestra cómo sus aficiones
y de dónde le proceden. Todas ellas están inculcadas por su padre, Adolfo Delibes. Y en personajes secundarios son planos y estos se mueven por lo externo. En ellos encontramos a la familia de Miguel Delibes, como son los hermanos, los hijos, la mujer, la madre y amigos. Estos personajes están puestos en la obra principalmente para completar las historias que Miguel Delibes nos cuenta sobre su vida. A continuación hablaremos de los niveles lingüísticos. Y en primer lugar tenemos el análisis morfosintáctico. En el caso de las palabras que hemos seleccionado, vamos a hablar tan solo de dos de ellas. Y la primera es sobre el campo, que es el sustantivo, que nos quiere decir que Miguel Delibes hace una gran mención al mundo rural, recordando así su infancia e historias personales, dándole la importancia que tiene para él el campo. Y la segunda es el recuerdo. Esta palabra ha sido la que más nos ha llamado la atención, pues nos traslada esa nostalgia por el pasado que también es muy característica en las obras del autor, a todo lo que echa de menos, ya que en el libro de La bruja leopoldina, historias y otras historias reales, hace mucho uso del pasado y del recuerdo para contar por qué él ahora es de determinada manera. A continuación vamos a hablar de las oraciones. Uno de los ejemplos seleccionados es la caza, era para él un reto solitario, con la que el autor hace referencia a sus diversas aficiones y el mundo rural al que tanto mencionan sus obras. Además aparece la palabra rito, con la que menciona la caza como una tradición o costumbre. Y es que a Miguel Delibes la caza la tiene inculcada desde que era pequeño, ya que la obra nos deja ver era algo que ella hacía en su infancia con su padre y sus hermanos. En cuanto a los campos semánticos, destacamos dos, la familia y la vida en la naturaleza. En cuanto a la familia, Delibes nos deja ver a lo largo de toda la obra la importancia que tiene para él, tanto sus hijos, sus hermanos, como su padre, su madre y los amigos. Y la vida en la naturaleza también nos lo deja ver a lo largo de toda la obra, ya que no para de destacar elementos relacionados con ella. En el caso de las figuras literarias hemos seleccionado numerosos ejemplos, y es que Miguel Delibes las utilizaba para dotar de mayor significación el texto y también para darle una mayor riqueza. Entre las que aparecen tenemos numerosos ejemplos. Algunos de ellos son los símiles, que establecen comparaciones entre dos términos, por ejemplo, nadar como un pez; metáforas, en las que unimos términos reales con algunos que lo son menos, sería, por ejemplo, poner a los hijos en órbita; y otro de los ejemplos más claros son las hipérboles o exageraciones, donde decimos algo de forma mucho más exagerada de lo que realmente es. En este caso tenemos dejarnos la piel en el campo. Todas ellas le dan una mayor riqueza al texto, como ya hemos mencionado previamente, y sirven también eso para dotarles de una mayor significación. Aparecen otro tipo de ejemplos, como son los préstamos lingüísticos de otros idiomas, como el inglés. Aparecen también onomatopeyas o adjetivaciones. En cuanto a la estructura, la obra de Delibes es un tanto compleja, ya que se trata de una serie de reunión de anécdotas reales que al propio autor le sucedieron. En ella Delibes cuenta las diferentes actividades que va realizando en su vida cotidiana y cómo contacta a través de ellas con la naturaleza y su entorno. La entendemos como una historia lineal, es decir, sucede de forma continuada, pero emplea dos herramientas claves, que son la analepsis y la elipsis. En el caso de la elipsis, algunos de los ejemplos se producen en Mi vida al aire libre, mientras que la analepsis aparece frecuentemente en la obra, ya que Delibes recurre a ella con asiduidad para contar anécdotas pasadas, mientras que la elipsis, por otro lado, consiste en dar saltos temporales a lo largo de la narración por parte del autor o narrador de la misma. En cuanto a la trama y los puntos de giro, hablaremos de 4 puntos claves, que serán el gancho, el primer punto de giro, el punto central y el segundo punto de giro. El punto central se desarrolla en el momento en el que Delibes describe varios recuerdos de su infancia y algunas de las actividades que realizaba en aquellos tiempos. Además, marcará también la gran importancia que tuvo su padre en el gusto por la naturaleza y por la realización de las diferentes actividades al aire libre que nos menciona en la obra, es decir, su padre ha influido tanto en la construcción de su persona y personalidad como también en esos gustos por la naturaleza y el campo. El segundo de los puntos clave es el primer punto de giro, que se va a producir cuando Miguel Delibes
nos relata el momento en el que aprende a montar en bicicleta y las diferentes dificultades que tiene respecto a este punto. También vemos cómo finalmente lo consigue hacer y lo que nos va a mostrar es una valentía por parte del autor. En cuanto al segundo punto de giro, se narrará el momento en el que Miguel Delibes se fractura la pierna realizando una actividad que era correr tras unas perdices. Esto nos hace ver un cambio en su actitud y un gusto por unas aficiones mucho más calmadas de las que realizaba hasta el momento. Por último, hablaremos de uno de los puntos claves, que será el gancho, y es que es un elemento fundamental en las diferentes obras de los diferentes autores y más aún en Delibes, puesto que nos narra el elemento clave que hace que el lector quiera leer más o se aficione a una obra. En él observaremos ejemplos en obras como La herencia, dentro de la analizada, y también observaremos la particular forma que el padre de Delibes tenía de enseñarle a nadar atándole con una cuerda. Esto, según nuestro análisis, constituye el gancho de la bruja leopoldina. Los contenidos que hemos decidido seleccionar para esta unidad didáctica son comunes a todos los bloques del área de lengua española y literatura. Por lo tanto, el contenido más general es el de desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua. Del bloque 1 hemos decidido escoger el contenido que se basa en expresarse de forma oral y estructurada utilizando un vocabulario preciso y adecuado a las diferentes formas textuales, ya sea expresando opiniones, expresando deseos, emociones y también describiendo objetos, escenarios, personas, etcétera, de forma correcta y adecuada y siguiendo una estructura coherente. En cuanto al bloque 2, hemos seleccionado el de leer textos en voz alta con fluidez y entonación adecuada. Y por último, en el bloque 3, hemos seleccionado un contenido que nos parece muy importante y es el de producir textos con diferentes intenciones comunicativas, con coherencia, respetando su estructura y aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden, la presentación y etcétera. También, a su vez, teniendo en cuenta la audiencia a la que se dirige. Por lo tanto, para la propuesta didáctica hemos seleccionado el grupo sexto de primaria y está pensada para trabajar el cuento de la bruja leopoldina y otras historias reales, en concreto el cuento de la bruja leopoldina. Por lo tanto, los objetivos que vamos a tratar son realizar el análisis de poemas, comprender textos orales y escritos, desarrollar su sensibilidad por la poesía y literatura de Miguel Delibes. En cuanto a los recursos, necesitaremos el cuento de la bruja leopoldina y un lápiz o bolígrafo y folios. En cuanto a la temporalización, destacamos que la actividad la vamos a realizar en el aula, ocupando una sesión de lengua castellana y literatura durante 50 minutos. El desarrollo de la puesta en práctica se realizará una explicación de la teoría que vamos a tratar previamente. Por lo tanto, se leerá un texto poético y se explicará los distintos tipos de entonaciones y cómo se debe leer y demás. Y por otro lado también se explicará en cuanto a la teoría, pues los distintos elementos de la poesía, como son las estrofas, las figuras literarias, el verso, las rimas, entre otros. Después, más adelante, se propondrá una lectura colectiva en la que los alumnos leerán cada uno una estrofa en alto del cuento, para que de esta manera no solo obtengan la comprensión lectora, sino que sepan cómo leer adecuadamente la poesía. Cuando se lea el texto una o dos veces, dependiendo de la duración del texto y de cuánto lea cada alumno, pues por grupos de 4 se analizará el
el poema y se analizarán los distintos elementos del poema y se observará qué tipo de poema es, los tipos de recursos literarios que se pueden encontrar, las figuras literarias, la métrica, la rima y demás. En cuanto a la evaluación, una vez realizada la actividad, se resolverá todos juntos, nombrando a cada grupo para que todos tengan la oportunidad de participar. Una vez finalizada esta puesta en común, el profesor recogerá las fichas para revisar los errores que han tenido cada uno. Por último, la mimesis 3. La propuesta didáctica que hemos planteado está dirigida a los alumnos del sexto curso de primaria y se pretende trabajar la bruja leopoldina y otras historias reales y la literatura de Delibes. Hemos diseñado 5 objetivos. Tener conciencia de las actividades al aire libre realizadas por Miguel Delibes y sus sentimientos ante ellas. Entender el texto escrito por Miguel Delibes. Desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades emocionales. Mejorar la capacidad de escritura y de la narración literaria. Y comprender los beneficios del deporte y la actividad física en nuestra vida cotidiana. Los recursos necesarios son la hoja de trabajo, lápiz o bolígrafo y la ropa adecuada para las actividades físicas. En cuanto a la temporalización, se necesitarán 2 sesiones en 2 días diferenciados. En el primer día se explicará la actividad y durante toda la mañana de la jornada escolar se realizará una excursión para que practiquen el deporte. Y el segundo día se escribirá la redacción, para lo cual dispondrán de una sesión de 60 minutos en la clase de lengua castellana y literatura. La actividad consiste en la recopilación de actividades al aire libre que solía realizar Miguel Delibes. Para ello se dividirá a los alumnos en grupos de 4 con el fin de que puedan recrear una de esas actividades: jugar al fútbol, montar en bicicleta, el tenis, la natación. Consistirá en una excursión a un entorno en el que todos puedan realizar su actividad y dedicarle el tiempo necesario, para posteriormente escribir una redacción siguiendo una guía como apoyo. Esa guía contendrá preguntas como las siguientes: ¿cómo te has sentido realizando la actividad? ¿La habías realizado antes? Si es así, ¿cómo fueron las experiencias previas? En comparación contigo, ¿crees que tiene relación tus sentimientos hacia esta actividad con los sentimientos que tenía Delibes? Estas cuestiones sirven para que el alumno reflexione y pueda interpretar la actitud del narrador del texto y las emociones de éste. Aparte, deberán exponer más información sobre su experiencia. De esta manera se permite que los alumnos lean y expongan sus opiniones acerca del texto con el fin de desarrollar el pensamiento crítico y su inteligencia emocional. En cuanto a la evaluación, se utilizará una rúbrica donde se valoren diferentes puntos trabajados en la actividad: la participación, el interés, la cooperación y la realización de la ficha. Y para finalizar, la bibliografía utilizada.